Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Daniel Gómez González. Estoy haciendo este video para la materia de algoritmos y estructuras de datos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Guadalajara. Bueno, como parte de lo que son las estructuras de datos, estamos viendo lo que son listas. Bueno, las listas es un tipo de estructura lineal y dinámica de datos. Cabe resaltar esas dos características, que es lineal y dinámica. Lineal, ¿por qué lineal? Que en cada elemento solo le puede seguir otro elemento, entonces es lineal o secuencial. Y dinámica, ¿por qué? Porque se puede manejar la memoria de manera flexible, sin necesidad de reservar espacio con anterioridad. Bueno, la principal ventaja de manejar un tipo dinámico de datos es que pueden adquirir posiciones de memoria a medida que se necesitan. Bueno, estas se liberan cuando ya, o estas se pueden liberar más bien cuando ya no se requieren. Bueno, así de esta manera es posible crear estructuras dinámicas que se expandan o contraigan según se les agreguen o eliminen datos o según las necesidades. Eh, este, este dibujo de acá abajo se puede decir que es la representación gráfica de una lista enlazada o simplemente enlazada. Lo que quiere decir es que tenemos un nodo, estos son los nodos, la representación de un nodo es esta de acá, la estructura de un nodo que tiene principalmente dos datos o dos partes, que es el dato y el enlace. El enlace siempre apunta al siguiente nodo. Entonces, tenemos el dato, que es el elemento de la lista, y como repito, el enlace, que es el que apunta al siguiente nodo. Entonces, así tendremos muchos nodos o diferentes nodos con diferentes elementos enlazados entre sí. Un poco más claro lo que son ya las listas, pues podemos empezar a escribir o más bien a explicar este código que se ha realizado para precisamente explicar lo que son las listas. En este caso estamos programando en C++, en Dev, y pues iniciamos con las librerías, la IOStream, include IOStream e include std.h. Colocamos más bien el using namespace std, esto para poder imprimir en pantalla y además capturar datos desde consola. Creamos lo que es la estructura del nodo. Como podemos ver, si recordamos acá, la estructura del nodo debe tener un dato y un enlace al siguiente nodo. Entonces, aquí tenemos lo que es el dato, que va a contener, y un puntero que va a apuntar hacia el siguiente. Esto hace referencia a que va a apuntar hacia el siguiente nodo, lo que vendría a ser esta flecha precisamente. Aquí encontramos lo que es el dato y aquí el puntero siguiente, que va a apuntar hacia el siguiente nodo o elemento de la lista. Bueno, teniendo eso en claro, pues primero tenemos que, para iniciar, se hizo lo que es se crea un puntero llamado lista de tipo nodo con base a esta estructura, y aquí están los prototipos de las funciones que se van a utilizar, y el inMain nada más llama a la función menú, pero después la función menú va llamando a todas las demás funciones que están aquí agregadas de forma de prototipo. Bueno, iniciamos pues explicando qué es la función menú. La función menú lo podemos encontrar acá abajo. Lo que dice, primero declaramos dos variables de tipo entero, llamada OP, y tipo dato, más bien tipo entero, también llamada dato, que es el dato que se va a estar buscando o con el que se va a estar trabajando, más bien dicho. Como es tipo vacía, pues no es necesario en sí que tenga elementos a ingresar, o más bien que le mandemos parámetros, como tampoco los va a devolver. Esto simplemente es para que comience a trabajar. Con una estructura do while, aquí tenemos el do y acá el while, que va a decir que mientras OP sea diferente a 6, dado que tenemos 5 opciones y salir, entonces si es salir, pues se va a romper la estructura y pues va a terminar el programa. Pero iniciamos pues imprimiendo en pantalla menú, opciones sería 1. Insertar elementos de la lista. La opción 2 sería mostrar los elementos de la lista. La opción 3, buscar un elemento en la lista. La opción 4 podría ser eliminar un elemento de la lista. La opción 5 es eliminar toda la lista. Y pues como ya lo dije, la opción 6 es salir del programa. Entonces pedimos la opción, aquí imprimimos opción, después leemos OP, y con un switch comparamos OP o trabajamos bien con OP, que lo que va a hacer es que en caso de que OP sea igual a 1, perdón, esto lo moví, listo. En el caso de que OP sea 1,
pues vamos a poner ingrese un número. Como que dijimos, 1 es insertar elementos en la lista. Vamos a ingresar dato, que es el elemento que queremos ingresar a la lista, y a insertar lista le vamos a mandar lo que es la lista, que es esto que tenemos acá. Como es una variable global, la podemos usar en todo el programa. Entonces le mandamos lo que es la lista y le mandamos el dato que acabamos de ingresar. Después un salto de línea y el system pausa esto para que no siga corriendo el programa y podamos ver qué es lo que pasa exactamente, o podamos más bien presenciar lo que está pasando con la lista, qué va agregando, qué se va borrando y todo eso. Esto pasa en todos los casos, ya que al final tenemos un clear screen, que en dado caso que no lo pusiéramos, pues va a ser todo muy rápido y lo va a alcanzar a borrar. Entonces no vamos a ver lo que esté pasando. Bueno, pues yendo a lo que es la función insertar lista, vamos a revisar qué es lo que hace. Acá la tenemos. Lo que hace es, bueno, para insertar elementos en una lista, solo hay que seguir 4 pasos. Lo primero es crear un nuevo nodo. Como vemos, el nodo, pues ya lo creamos acá, es global. Entonces, pues no es necesario incluirlo aquí adentro, ya lo tenemos. Después lo que es asignar a un nuevo nodo, que es lo que tenemos aquí. Asignar a un nuevo nodo el elemento que queremos incluir a la lista, que en este caso es n. N acá, que fue el dato que ingresamos en la función menú dentro de switch. Esta línea de aquí lo que hace es reservar el espacio en memoria para poder almacenar dicho nodo. Lo que hace es, creamos un puntero llamado nuevo nodo, con la estructura nodo, que va a ser igual a un, que va a ser nuevo, pues, que lo que va a hacer es, nos va a reservar un espacio en memoria para poder trabajar con dicho nodo, un nuevo nodo. Después, pues necesitamos, ¿qué otro paso sigue? El paso 3 sería crear dos nodos auxiliares y asignar la lista al primero de ellos. Pues aquí lo tenemos, creamos dos nodos auxiliares que van a ser punteros y al primero pues le asignamos lo que tiene la lista. Después vemos, este while se hace para siempre tener la lista ordenada, para ordenar los elementos que se van ingresando de menor a mayor. Bueno, pues ¿qué es lo que hace while? Que auxiliar sea diferente de nulo. Primero revisa que se cumpla que auxiliar 1 sea diferente de nulo. Auxiliar 1, como vemos aquí, inicia en lista. ¿Lista qué vale? Aquí está. Lista es nulo. Entonces lo que quiere decir es que en la primera vuelta o en el primer elemento que se ingrese no va a entrar al while, porque esto no se cumple. Entonces, al no entrar al while, se brinca hasta acá. Entonces va a decir que si lista es igual a auxiliar 1, lo que es lo mismo que está diciendo aquí, pues si se cumple, esto es, como dice aquí, se cumple si el elemento va al principio de la lista, o sea, el primer elemento, o es más pequeño que los que ya existen, pero eso ahorita lo veremos. Entonces va a decir que la lista, o el elemento de la lista va a ser igual al nuevo nodo. Entonces, el nuevo nodo, como vemos, es el dato n. Y si es así, Alex ya no entraría y el nuevo nodo en flechita siguiente sería igual al auxiliar 1. Y pues ahí ya nos diría que el elemento n se ha insertado a la lista correctamente. Pongamos un ejemplo para explicar lo del while. Supongamos que ya ingresamos el número 1. Ingresamos el número 1 y pues ya está en la primera posición. Pasó todo esto. Después queremos ingresar el número 2. Bueno, pues ahora n va a valer 2. Hicimos lo mismo, el auxiliar 1 lo igualamos a la lista, que auxiliar 1 sigue siendo nulo, aquí va a ser nulo. Como vemos, lista siempre va a ser nulo. Además, pues volvemos a inicializar o a declarar el auxiliar 2. Y pues, ¿qué pasa aquí? Que auxiliar 1, aquí sí es diferente de nulo. Ah, perdón, aquí no siempre es nulo, lo olvidé. Es el valor del elemento que ya está en la lista. Entonces, aquí lo que dice es que sí es diferente de nulo, o sea, ya hay un elemento que es el 1, está en la primera posición, pero además tiene que comparar que auxiliar, bueno, más bien que el dato de la estructura auxiliar 1, como vemos, como se recuerdan, en la estructura tenemos lo que es el dato y el puntero siguiente. Entonces, el dato en el auxiliar 1, que es el mismo, se podría decir que es el mismo en la lista, es menor a n. En la lista tenemos el 1, ingresamos el 2, 1 menor que n, pues sí. Lo que va a decir entonces es que auxiliar 2 ahora va a ser auxiliar 1, lo vamos a igualar. Auxiliar 2 ahora va a valer 1 y auxiliar 1
va a apuntar o va a ser igual al siguiente. Entonces quiere decir que auxiliar 1 se desplaza un lugar y ahora va a apuntar a nulo. En este caso, pues la lista ya quedaría ordenada, 1, 2, pero aún no hemos insertado el número. Entonces aquí vemos lista igual a auxiliar 1, esto ya no se cumplió, porque sí se entró al while. Entonces ahora lista no es igual a auxiliar 1. Entonces auxiliar 2, punteros, flechita siguiente, va a ser igual al nuevo nodo. Entonces el nuevo nodo que tenemos, o más bien en auxiliar 2, que como vimos ya es la primera posición, no, perdón, la segunda posición, vamos a ingresar el dato que tenemos en nuevo nodo, que en este caso es 2. Ahí ahora sí ya quedaría 1, 2 en nuestra lista. Después, nuevo nodo, flechita siguiente, va a ser igual a 1. Aquí es lo que les decía, el nuevo nodo, o sea, el puntero de esta estructura, que es el que tenemos acá, estamos hablando con esta estructura, porque el nuevo nodo se creó con base a la estructura nodo, va a ser igual a auxiliar 1, entonces auxiliar 1 ya va a estar apuntando a nulo. Auxiliar 1 se busca que siempre apunte a nulo para que siempre tengamos, como se puede decir, un nodo con el cual poder trabajar. Esto es lo que hace que la lista sea, que no tenga que delimitarse el tamaño, y por eso son dinámicas, para poder agregar o eliminar elementos sin tener que especificar el tamaño de la lista. Con el switch, en la función menú, ya explicamos lo que hace la función insertar lista. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresamos la opción 2? Que es mostrar elementos en la lista. Bueno, mostrar los elementos de la lista. Pues vamos a llamar a la función mostrar y le vamos a mandar la lista que ya tenemos, la que hemos llenado con anterioridad en esta función o en esta parte del código. Y después pues un salto de línea, lo mismo, el system pause para poder presenciar qué es lo que pasa. Entonces, veamos qué hace la función mostrar. La función mostrar está aquí. Como vemos, le mandamos el nodo, bueno, más bien la lista de tipo nodo, que es un puntero. Y lo mismo, creamos un nodo, bueno, un puntero llamado actual con base a la estructura nodo que nos reserva memoria. Entonces, ese mismo actual lo vamos a igualar a lo que tenga la lista. Y vamos a ir comparando si en la posición actual es diferente a nulo, o sea, si existe algo, pues vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir el dato de esa estructura, que es lo que dice aquí, sout, actual, flechita dato. Y vamos imprimiendo esta flecha como para ir haciendo una representación, se puede decir un poco más gráfica, de lo que es esto. Vamos a imprimir el dato, la flecha, el dato, la flecha, el dato, la flecha. La flecha es el enlace. Entonces, de ahí, actual va a ser igual a actual flechita siguiente, lo que va a decir que ahora actual va a ser el siguiente, bueno, va a ser el enlace al siguiente elemento. Entonces ahí irá comparando todas hasta que actual sea igual a nulo. Lo que quiere decir que ya llegó hasta el último elemento, como les decía, al insertar elementos en una lista, pues siempre al final va quedando un espacio que se llama nulo, o se puede decir más bien un nodo vacío. Entonces, al llegar a dicho nodo donde no existe un elemento, entonces actual va a ser igual a nulo. Esto no se cumple y pues se termina de ejecutar esta función. Para ello ya habrá impreso en pantalla o habrá mostrado todos los elementos que tiene. Entonces, eso es lo que hace esta parte del código. Continuando con el switch, en caso de que sea la opción 3, como recordamos, es buscar un elemento en la lista. Bueno, iniciamos imprimiendo en pantalla, digito un número a buscar, vamos a ingresar el dato, que es el número que queremos buscar. A la función buscar le mandamos como parámetros la lista que tenemos ya hecha o llenada con esta parte del código. Y aparte le mandamos el dato que queremos buscar, lo mismo un salto de línea y un system pause como digo, para poder ver qué es lo que está pasando con el código. Entonces la función buscar está aquí. Como digo, le pasamos la lista, que es un puntero, y un entero n, llamado n, que es el elemento que queremos buscar. Iniciamos con una variable booleana llamada van, haciendo referencia a una bandera, o a bandera, que va a ser inicializada en falso. Después lo mismo, creamos un nuevo nodo, bueno, más bien nos reserva espacio en memoria con otro puntero
que va a ser llamado actual con base a la estructura nodo, y actual igual o igualamos a lista. Después, aquí comparamos. Si actual es diferente a nulo, o sea, si hay un elemento en actual, y además actual, o sea, el dato que hay en ese nodo, en actual, es menor o igual a n, pues entra el while. Y vamos a ver si el dato de actual en esa posición o en ese nodo es igual a n, pues la bandera ya va a ser verdadera, quiere decir que lo hemos encontrado. Y además actual va a ser igual al actual. Bueno, esto en caso de que no se cumpla el if, igual se va a hacer, se cumpla o no, pero si se cumple el if, esto ya no va a importar mucho porque no volverá a entrar a la siguiente vuelta. Entonces actual va a ser igual bueno, va a apuntar más bien, porque es un puntero, va a apuntar o va a ser el enlace al siguiente elemento de la lista. Perdón. Después vamos a ver si la bandera se volvió verdadera, pues el elemento n, o sea, que es el que hemos ingresado, sí ha sido encontrado en la lista, lo que quiere decir aquí, que sí se encontró. Después va a seguir siendo falsa en caso de que no haya entrado en esta parte del código, que haya buscado en todos los elementos y nunca se haya vuelto verdadera, o sea, nunca lo haya encontrado. También eso podría hacerse simplemente con esto, pero esta se agrega para que cuando encuentre uno mayor, como sabemos que está ordenada, esto lo que hace, si el dato, si el dato del nodo que estamos comparando es mayor a n, pues ya no busca. Ya no busca porque no tiene caso. Si sabemos que está ordenada y estamos buscando el 2 y ya llegó al 3 y sabemos que está ordenada, entonces no tiene caso buscar en el 4 y en el 5 porque pues sabemos que ya no está. Entonces el while no se cumple, por lo tanto la bandera sigue siendo falso. Lo que entrará aquí, el elemento n, no ha sido encontrado en la lista. Entonces ya vimos lo que hace esta parte. Seguimos con el caso de que la opción sea 4. La opción 4 es eliminar elemento de la lista, o sea, un solo elemento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir en pantalla, ingresa el elemento que desea eliminar, vamos a leer dato va a ser el elemento que queremos eliminar, y a la función de eliminar lo mismo, le mandamos la lista con elementos que tenemos, o con nodos ya llenados, y aparte, el dato que deseamos eliminar, y igual que en todos los otros casos, el salto de línea, el system pause, repito, para poder presenciar lo que está realmente haciendo, o lo que está pasando en esa parte del código. Entonces, la opción 4, que es eliminar simplemente, la tenemos aquí. Como vemos, pasamos por referencia y un puntero, lista, y aparte de dato, que en este caso va a ser un entero n. Y primero vemos, si la lista es diferente de nulo, o sea, si existen datos, porque ¿cómo podemos borrar algo que no está? Entonces, primero tenemos que verificar que sí exista por lo menos un dato. Si es así, pues vamos a crear dos auxiliares, que uno va a ser el de borrar, otro va a ser anterior, ambos son punteros, y el anterior lo vamos a poner en nulo, vamos a iniciar en nulo. Entonces, borrar va a ser igual a lista, o sea, al nodo que se está revisando. Después, si borrar, ya lo tenemos aquí, auxiliar borrar, es diferente de nulo, o sea, si existe algo realmente, y además, auxiliar el dato de la estructura auxiliar borrar es diferente a n, pues aquí significa que no es igual, o sea, sí hay un dato, pero no es igual al que queremos borrar. Entonces el anterior se va a volver al auxiliar borrar, y el auxiliar borrar va a ser el enlace al siguiente elemento de la lista. Después vemos si auxiliar borrar es igual a nulo, pues el elemento no existe. Eso lo vemos acá porque anterior se iguala a auxiliar borrar, y si anterior nunca cambió su valor y sigue siendo nulo, pues auxiliar borrar también va a ser nulo. De ser así, pues el elemento no existe. Entonces lo que podemos hacer aquí también es, además, si anterior es igual a nulo, o sea aquí, la lista va a ser igual al siguiente elemento, o el enlace al siguiente elemento de la lista, y además vamos a borrar el elemento que esté tratando en auxiliar borrar.
Si esto tampoco se cumple, pues puede ser cualquiera de los otros casos. Entonces, el anterior, bueno, más bien, anterior flechita siguiente, o sea, el enlace al anterior va a ser igual al enlace auxiliar borrar. Lo que vamos a borrar va a ser ahora auxiliar borrar. Y pues por último tenemos lo que es el caso 5, o cuando la opción C5 que dice eliminar toda la lista. Para eliminar toda la lista, pues aquí tenemos que inicializar con un while cuando la lista sea diferente a nulo, o sea que mientras no sea al final de la lista. Como recordamos, la lista al final tiene un nodo o más bien un espacio vacío que es nulo, o sea, existe pero no tiene ningún elemento agregado, que es el final de la lista. Entonces, esto lo que quiere decir es que mientras no sea el final de la lista, pues la función a eliminar todo le vamos a mandar la lista que tenemos y además el dato. Después vamos a imprimir dato y una flechita, esto para imprimir los elementos que hemos borrado. Entonces la función eliminar todo es la siguiente. Simplemente pues iniciamos con un auxiliar que va a ser un puntero de tipo nodo, que lo vamos a igualar a lo que tenga la lista. N va a ser el dato que se encuentre en ese nodo y la lista va a ser igual al enlace al siguiente, se puede decir al siguiente nodo. Y entonces lo que vamos a borrar va a ser auxiliar, que lo que vamos a borrar es todo, o sea, vamos a borrar el nodo completo, lo que es el enlace y el dato. Entonces aquí lo que hace es simplemente elimina uno. En esta nada más va borrando uno, de uno por uno. Pero como tenemos un while acá, lo que va a estar haciendo es repetir esta función mientras no sea al final de la lista. Lo que va a hacer es que va a borrar uno por uno. Va a ir llamando en cada nodo, va a ir llamando a la función eliminar todo para irlo borrando de uno en uno. Y pues es lo que hace en esta parte. Después igual tenemos el salto de línea y el system pause. Aquí el while, pues como ya he dicho, si la opción es diferente a 6, pues se va a cumplir y si no, pues va a terminar el programa en caso de que sea 6. Bueno, la puesta en marcha la podemos realizar. Esperamos un momento que compile. Y aquí tenemos ya, está compilando, tenemos el menú que dice insertar elementos en la lista. La opción 1, la opción 2 es mostrar los elementos de la lista. La opción 3 es buscar el elemento en la lista. La opción 4 es eliminar un elemento de la lista. La opción 5 es eliminar toda la lista. Y la opción 6, salir de la lista. ¿Qué opción queremos? Bueno, la opción 1 dice ingrese un número. Vamos a ingresar, no sé, el número 2. Enter. Elemento 2 insertado a la lista correctamente. Entonces en la lista ya tenemos en el primer nodo el número 2. Bueno, presente bloque para continuar. Volvemos a elegir la opción 1. Queremos ahora insertar, no sé, el número 4. Vamos a dar Enter. Elemento 4 insertado en la lista correctamente. No sé, vamos a insertar el 3. Como digo, el programa va ordenando la lista de forma ascendente. Entonces, la lista, si después de esto la mostramos, dice aquí elemento insertado en la lista correctamente, si la mostramos tendría que ser 2, 3, 4. Entonces, a ver, opción 2 es mostrar los elementos de la lista. Como digo, es 2, el primer nodo tiene 2, el segundo nodo tiene el elemento 3 y el tercer elemento tiene el número 4. Y pues como vemos aquí no tiene nada porque aquí hace referencia a que es nulo, o sea, no existe nada, pero más bien existe el nodo, pero está vacío. Bueno, entonces ya tenemos una lista con 3 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, buscar un elemento de la lista. La opción 3, digite el número a buscar. Si sabemos que tiene 2, 3 y 4, vamos a buscar el 3. Dice el número 3 o elemento 3 sí ha sido encontrado en la lista. Entonces sí está en la lista, ya lo sabemos. Como vemos, si mostramos otra vez la lista, tenemos el 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero buscar, sabemos que tenemos 2, 3 y 4, quiero buscar el 5? Dice, el 5 no ha sido encontrado en la lista, lo que quiere decir que no está en la lista. Entonces, podríamos saber si está o no, no causaría ningún error el programa. Después tenemos la opción 4, que es eliminar elemento de la lista. Ingresa el elemento que desea eliminar.
Sabemos que tiene 2, 3 y 4, pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar el 5? El elemento no existe, entonces ¿cómo lo elimino? Ahí me dice, el elemento no existe. Entonces, volvemos a poner la opción 4. Yo sé que está el 2, 3 y 4, vamos a eliminar el 3. Como dice, ya lo he eliminado, entonces la mostramos con la opción 2. Y pues ya nomás tenemos el 2 y el 4. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo quiero eliminar toda la lista. Le pongo a la opción 5, le doy Enter. 2 y 4. No me está mostrando la lista como tal, sino me está mostrando los elementos que ha borrado. Entonces, si yo pongo, pongo la opción 2, que es mostrar los elementos de la lista, pues no va a mostrar nada porque la lista ya está vacía. Y pues, continuando con eso, si ponemos la opción 6, sale del programa, dice proceso realizado exitosamente con retorno de valor 0, y presiona la tecla para continuar. Esto sería lo que es el programa en C++ sobre listas. Se puede mejorar mucho más, hay muchas cosas más que se pueden hacer con listas, pero esto es lo principal en listas, que es ingresar elementos, buscar dicho elemento, eliminar cierto elemento o eliminar toda la lista o mostrar la lista. Son como las operaciones básicas o lo que más se busca hacer en las listas. Se podrían hacer otras cosas, no sé, eliminar desde cierto hasta cierto índice, cosas de esas, pero eso ya sería con base a estos 4 fundamentos, que es agregar, quitar, mostrar y eliminar todo. Entonces, en Python podríamos hacerlo de la siguiente manera. En Python, es mucho más sencillo trabajar con lo que son las listas, porque pues es como la forma normal de trabajar con Python, con listas. Dev, o más bien C++, trabaja con lo que son arreglos generalmente. Entonces tú tenías que eh, declarar el arreglo, sus tamaños y cosas de esas. En Python pues simplemente declaras una lista y ya puedes trabajar con ella como si fuera un arreglo. Igualmente. Entonces iniciamos importando una librería que es CSYS, que es para el sistema, lo necesitamos. Bueno, ahorita les explico dónde se necesita. Iniciamos declarando la lista y así se declara una lista vacía con los brackets o corchetes nada más. Después la función menú, al igual que la otra, pues simplemente nos va a imprimir el menú con sus funciones, o más bien sus opciones. Esta es una forma de imprimir entre triples comillas dobles, que nos da una forma, se puede decir, un poco más libre de formato para imprimir, o más sencilla para no estar escribiendo muchas veces print. Lo que hacemos es imprimir en listas, menú. 1, ingresar datos a la lista. 2, eliminar datos de una lista. Eliminar datos aquí se puede hacer de dos maneras, por índice o por el elemento. Después vamos a mostrar la lista invertida, vamos a mostrar la lista ordenada, también se puede con la opción 4, con la opción 5 se puede buscar el índice de algún elemento de la lista. Con la opción 6 se puede mostrar los detalles de la lista, con la opción 7 mostrar toda la lista, con la opción 8 mostrar la lista como está actualmente con todas las operaciones que se le ha hecho, y con la opción 9 pues vamos a salir del programa. Bueno, esa es la función menú. Después la función agregar es la siguiente. Declaramos una variable llamada bandera de tipo booleano. Aquí no es necesario aclarar que es booleano, con simple hecho de poner true ya Python lo toma como que es booleano. Entonces iniciamos un while que va a ser bandera. Si lo ponemos así simplemente, pues se va a realizar cuando bandera sea verdadero. Entonces, pues aquí no es necesario poner esto. Se puede poner, pero es para ahorrar un poco de código y para que se vea un poco más compacto. Después, el dato, la variable dato va a ser igual a lo que ingresa el usuario, mientras imprimimos en pantalla ingresa elemento. Después, con este método de Python de listas, pues a la variable lista, que es la que tenemos acá, nuestra lista, append lo que hace es agregar al final. Agregar al final que lo que tenga entre paréntesis, que es el dato, lo que tenga como argumento, que es lo que hemos ingresado acá anteriormente. Como la lista en un principio está vacía, pues lo va a poner en la primera posición. Aquí no lo va a ordenar como en el caso de C++, simplemente como lo vayamos ingresando lo va a ir poniendo.
Después, pues OP es otra variable que tenemos, que va a ser la entrada de si desea agregar otro elemento. Si ingresa S, pues va a ser que sí, y si ingresa N va a ser que no. Entonces vamos a evaluar si OP es diferente a S, pues la bandera va a ser falso, y ya no se va a cumplir esto. Entonces termina la función. Solo si es el carácter S, esto no se cumple, la bandera sigue siendo verdadero, por lo cual el while se va a estar ejecutando. Después tenemos la función de eliminar índice. Como les decía, tenemos dos opciones para eliminar, sea por índice o sea por elemento. Por índice lo que hay que, bueno, se imprime la lista, como la llevamos actualmente, sea con los elementos que la hayamos agregado en esta función. Y si no tiene, pues simplemente no imprime nada y no va a eliminar nada y no va a pasar nada. Entonces imprimimos la lista y el num y una variable llamada num va a ser de tipo entero, porque los índices son enteros. Eso hay que aclararlo. Si lo ponemos simplemente input como aquí, pues no va a funcionar, porque tenemos que aclarar que el índice es entero, no hay índice 1.5 en estos casos. Entonces, input, vamos a ingresar el índice del elemento que se desea eliminar. Como vemos, acá tenemos la lista, entonces podríamos ver el índice. Y después a lista.pop, pop lo que hace es eliminar un número. Si le metemos un argumento entre paréntesis, lo que va a hacer eliminar el elemento con ese índice. Pero si no le metemos argumento, va a eliminar el último elemento de la lista. En este caso, pues la utilizamos para eliminar el elemento con un índice en específico. Y después ponemos la lista, quedó así, y imprimimos la lista ya después del elemento eliminado acá. Bueno, ¿y cómo eliminamos con elemento? Igual imprimimos la lista, X va a ser igual a lo que ingrese el usuario imprimiendo en pantalla, ingrese el elemento que desea eliminar. Después lista.remove, remove lo que hace es eliminar o remover, sería su traducción, remover o remueve lo que le pongamos, el elemento que le pongamos aquí. Ojo, hay que tener cuidado, porque algunos métodos de estos, en el caso si no está este elemento en la lista, va a marcar un error a la hora de ejecutar el programa. Entonces, eso es un cuidado que tenemos que tener. Tenemos que estar seguros que existe el elemento. Ese podría ser otra mejora para este programa, asegurarse que el elemento exista. Pero aquí simplemente es para mostrar algunas funciones o métodos en Python para las listas, para el uso de listas. Entonces, después de que ya lo removimos, el cierto elemento que ingresamos, vamos a imprimir la lista, quedó así, y imprimimos la lista ya sin el elemento. O sea, la lista ya no lo tiene después de esta línea. Bueno, entonces, tenemos otra función que es la función invertir. En Python también tenemos otro método que es este, reverse. Reverse, si no le ponemos argumentos, simplemente nos voltea o nos invierte la lista, en este caso lista.reverse. Lo que va a hacer es a la lista le vamos a aplicar este método y pues nos va a invertir la lista. Si tenemos la lista, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, después de esto va a ser 4, 3, 2, 1 y vamos a imprimir en pantalla, y la lista invertida quedó así, salto de línea e imprimimos la lista ya invertida. Cabe destacar que cada vez que utilicemos uno de estos métodos, como es una variable global esta de acá, pues se va a seguir tomando así para las siguientes operaciones. Si aquí reverse, como digo, es 1, 2, 3, 4 y después del reverse es 4, 3, 2, 1, cuando la queramos organizar, en este caso, que este es otro método que es sort, que es ordenar, nos la va a imprimir 1, 2, 3, 4. O cuando la queramos, no sé, eliminar, no nos va a eliminar sobre la lista 4, 1, 2, 3, 4, sino que como aquí ya la tenemos en 4, 3, 2, 1, y aquí queremos ponerse eliminar el 2, nos va a quedar 4, 3, 1. Para eso ya podríamos volver a aplicar este y ponerla como está originalmente. Eso es en la función invertir. Y pues como ya dije, la función ordenar lo que hace es la ordena de modo ascendente con este método que es sort. Sort igual, si no le ponemos ningún argumento, simplemente la ordena en forma ascendente. Entonces, lista con el método sort la va a ordenar de forma ascendente y la imprimimos en pantalla. La lista ordenada de modo ascendente
e imprimimos lista después de un salto de línea. Entonces, si ponemos la función detalles, imprimimos la lista y luego dice num va a ser igual a de qué elemento quiere saber el índice. Después imprimimos detalles de string, aquí lo imprimimos como un string num, que fue lo que ingresamos aquí, y un salto de línea. Vamos a poner lista.index. Index lo que nos va a regresar este método es el índice del elemento que esté dentro de los paréntesis o en el argumento. Entonces, si nosotros ingresamos, no sé, tenemos igual la lista 1, 2, 3, 4, y de qué elemento quiere saber el índice 4. Aquí los índices empiezan desde 0, 0, 1, 2 y 3 serían, entonces el índice de 4 sería 3. Lo que nos va a regresar esto va a ser un 3. Entonces aquí vamos a poner imprimir índice, coma, lista.indexNum. De hecho, esta línea se puede omitir. Si se quisiera, esta es un poco redundante. Simplemente la puse para pues mostrar cómo podría ser. Esto lo podríamos, no sé, igualar a, no sé, dato. Va a ser igual a lista.index. Y aquí en vez de poner esto, le ponemos dato. Vamos a imprimirlo también como un string. E igual funcionaría. Bueno, y los detalles de la lista aquí se incluyen algunas otras funciones, que es imprimimos detalles de la lista, imprimimos la lista y luego la lista tiene el len es como referencia a len o largo de la lista. Lo que nos devuelve este método, o más bien esta función, es el largo o cuántos elementos tiene la lista. En el caso de 1, 2, 3, 4, que es nuestra lista, pues tenemos 4 elementos. Entonces aquí diría la lista tiene len lista es igual a 4. La lista tiene 4 elementos. Después imprimimos, hacemos una copia de la lista. Para hacer una copia creamos otra variable que es lista-copia, que va a ser igual a lista. Desde esto lo que nos marca son los índices iniciales y finales. Si no ponemos ninguno, pues simplemente toma desde las dos orillas. Entonces, esto copia totalmente la lista. Después, imprimimos en pantalla, invertimos la copia. Lo que vamos a hacer es aplicar reverse, que fue lo que vimos acá, pero a la copia, no a la original. Como vemos, ya tenemos dos listas, la original y la copia. Y aquí vamos a ver otra cosa. Imprimimos en pantalla, unimos ambas listas. Para unirlas, le ponemos lista.extend. Extend lo que va a hacer es, lo que tú le pongas aquí, sea, no sé, un número, un carácter, lo que sea, en este caso otra lista, la va a agregar. Entonces lo que va a hacer es va a crear una sola lista, o más bien a la lista original, la va a extender y va a ser una sola lista que va a tener primeramente los elementos originales y luego las copias. Pero como la copia está reversa, si nuestra lista original es 1, 2, 3, 4, entonces esta lista ya tendría 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Entonces lo imprimimos, finalmente queda así, e imprimimos la lista, que en este caso, como digo, es 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Después, pues esto se puede decir el programa principal, que inicia con un while true. Esto es para que se esté ejecutando todo el tiempo hasta que lleguemos acá, pero ahorita eso lo explico, voy por orilla. Bueno, ya vamos a la función menú. La función menú, pues ya vimos, simplemente va a imprimir las opciones y vamos a ingresar la opción, que va a ser opción del menú. Después, si la opción es 1, pues ya vimos que la opción 1 es ingresar datos a la lista. Lo que vamos a hacer es aquí llamar a la función agregar. Si la opción es 2, tenemos dos formas de eliminar. La opción 2 era eliminar un dato, como vimos es por índice y por elemento. Ahí pedimos otra opción que va a ser el carácter i o el carácter e, haciendo referencia a índice o elemento. Si es sí, pues va a llamar a la función eliminar índice. Si es e, va a llamar a la función eliminar elemento. Bueno, en caso de que sea 3, pues llamamos a la función invertir, lo que nos va a invertir la función, o la lista, perdón. Si es la opción 4, pues lo vamos a ordenar con sort. Si es la opción 5, vamos a ver detalles, o más bien el índice de cierto número. Si es la opción 6, vamos a ver los detalles de la lista. Si es la opción 7, perdón, vamos a eliminar toda la lista, que eso se hace con este comando del lista
Y lo mismo, aquí ponemos desde cuál elemento hasta cuál elemento queremos. Como no tiene ninguno, simplemente los dos puntos, pues toma los dos extremos y la va a eliminar completamente y así imprimimos lista borrada. Si imprimimos 8, pues si elegimos la opción 8, es que es mostrar la lista, dice la lista es la siguiente e imprimimos la lista. Y cualquier opción que no sea esa, nos va a llamar a esto que es un sys.exit. Esto es para finalizar el programa. Entonces quiere decir que este while en realidad no es infinito, o más bien sí tiene fin. El fin es que se ingrese cualquier elemento que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Cualquiera de ahí termina el while. Bueno, el programa es este de aquí. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué tenemos aquí? Listas, como vemos es el menú. Entonces la opción no sé, 1. Dice ingrese elemento, vamos a ingresar 1. ¿Se agregar otro elemento? La S, sí. Otro elemento va a ser el 2. ¿Se agregar otro elemento? Sí. El 3. Otro elemento? Sí. El 4. Ya no queremos agregar más elementos. Entonces, vamos a volver a imprimir el menú. Le damos la opción 8 para mostrar la lista. Y ya tenemos aquí. La lista es la siguiente. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos nuestra lista hecha. No sé qué podemos hacer hoy. Vamos a eliminar datos de una lista. Entonces le damos la opción 2. La opción... Disculpen. No sé si se vea. Ahora sí. Bueno, la opción 2, Enter, dice por índice o por elemento. Vamos a borrar en este caso por elemento. La ponemos la opción E, damos Enter. Por índice o por elemento. Aquí nos imprime la lista que tenemos y dice ingrese el elemento que desea eliminar. Vamos a eliminar el 2. Damos Enter. Dice la lista quedó así. La lista quedó así. Y ya, como vemos aquí ya no tenemos el 2, es nuestra lista. Por índice, pues sería lo mismo, nada más poner el índice, en vez de poner 2, pues hubiéramos puesto 1 porque era 0, 1, 2, 3 los índices. No sé, vamos a ver la lista invertida, que va a ser la opción 3, que dice, y acá arriba dice, la lista invertida queda así, 4, 3, 1. Después vamos a mostrar la lista ordenada, que es la opción 4. Y dice aquí, la lista ordenada en modo ascendente, en la siguiente, 1, 3, 4. La opción 5, que es el índice de algún elemento de la lista. No sé, vamos a buscar de qué elemento quiero saber, el índice del elemento 4. Y aquí de aquí, detalles de 4, índice es 2. Como podemos ver aquí, 0, 1, 2. La opción 6, que es detalles de la lista, le damos Enter. Y aquí los tenemos, la opción 6 es detalles de lista, nos imprime la lista que tenemos, 1, 3, 4. La lista tiene 3 elementos. Hacemos una copia de la lista, invertimos la lista y unimos ambas listas. Y como les digo, si hacemos una copia de la lista, pues ya tenemos dos listas, la original que es 134 y la copia que es 134 también. Invertimos la copia, entonces la original queda 134, la copia queda 431. Unimos ambas listas, ¿qué es esto? Tenemos la original que es 134 y al final agregamos la copia que será 431. Entonces así queda la lista. Nuestra lista original pues ya es esta, porque a la lista le agregamos la copia, o sea, seguimos teniendo dos, que es la original, que es esta ya, y la copia que nada más es 431. Entonces, como le digo, ponemos 8 para que vean la lista original y pues es esta. La lista es la siguiente, 134, 431, porque le agregamos la copia invertida. Entonces, la opción 7 es eliminar toda la lista. Le damos a la opción 7 para ver lo que pasa y dice lista borrada. Como podemos ver, si le damos la opción 8 para mostrar la lista es la siguiente. Como vemos, ya nomás están los corchetes o brackets porque ya no tiene elementos, los hemos borrado todos. Entonces, si le damos al 9, nos saca del programa, lo que quiere decir que se ha finalizado. Bueno, pues con esto termino con el video.